Bienvenidos al primer mapa mental dentro de toda la serie de mapas mentales en medicina. He escogido que el primero sea razonamiento clínico. Pero, ¿qué es el razonamiento clínico? El razonamiento clínico es todo el proceso por el cual se llega al diagnóstico clínico de manera adecuada. Y sigue todo un esquema, planteado por Julie Bowen en un artículo del 2008 en New England Journal of Medicine. Primero, el médico debe adquirir la información. Y obviamente un novato y un experto adquieren la información de manera distinta. Y porque cada uno tiene distintas habilidades, esto está claro. Luego, tienes que representar el problema. Representar el problema es tratar de reducir toda la presentación clínica a sus partes más fundamentales. Luego, debes identificar distintos guiones de enfermedad. Los guiones de enfermedad son la forma en la cual tú almacenas la información. Luego debes generar hipótesis diagnósticas. ¿Pero qué es una hipótesis diagnóstica? Son los posibles diagnósticos diferenciales con los que te vas a encontrar, y debes clasificarlos en Tier 1, Tier 2 y Tier 3. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de la probabilidad y posibilidad de que ese sea el diagnóstico del paciente. Por último, el clínico diagnostica y decide cuándo instaurar o no instaurar el tratamiento. Luego de eso, recibe feedback y todo el ciclo se vuelve a repetir, porque ante una nueva pieza de información, el clínico debe cambiar el modelo diagnóstico que está usando. Luego todo esto, con fines prácticos, puede ser aplicado a exámenes, y por eso les voy a hablar un poco de cómo se aplica. Así que comencemos. Comencemos con cómo el clínico adquiere la información. La información principalmente en el diagnóstico clínico viene en forma de la historia clínica. La historia clínica es un documento médico legal científico en donde se recolectan dos cosas principalmente: datos de la anamnesis, que es prácticamente solo la entrevista con el paciente, y datos que derivan desde el examen físico. Entonces, un buen clínico hace una buena anamnesis y un buen examen físico. Posteriormente, la historia clínica tiene dentro de ella los laboratoriales y exámenes para clínicos, que van a ser laboratoriales o pueden ser exámenes de imagen. Entonces, ¿cómo hace la historia un buen clínico? Para eso hablemos de dos grandes diferencias. En primer lugar, vamos a hablar acerca del clínico experto y luego hablaremos del clínico novato, o lo haremos en ambos lados. Para un clínico experto dibujaremos un lentecito, porque es el silogismo en mi mente que representa a un clínico experto. Y acá abajo dibujaremos un signo de interrogación. Listo. El clínico experto va adquiriendo la información de distinta manera que el clínico novato. Ambos hacen preguntas. Pero hay algo interesante. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes van a hacer un interrogatorio, sus maestros preguntan menos de lo que ustedes y consiguen la misma información? Es correcto. Este es un fenómeno que se presenta en los clínicos novatos y clínicos expertos. Mientras más grado de maestría se adquiere, pues vas a requerir menos información y vas a llegar más al diagnóstico. En cambio, cuando eres un clínico novato, vas a requerir más cantidad de información y vas a llegar a un diagnóstico más dudoso. Entonces, primera conclusión, los clínicos expertos requieren menos información para llegar al diagnóstico, cuando los clínicos novatos buscan un montón de información para llegar al diagnóstico correcto, que incluso no llega. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque mientras los clínicos expertos están haciendo la anamnesis, se van planteando diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿cómo es su proceso? Su proceso tiene distintos stops. Por ejemplo, si se encuentran ante una paciente que tiene 50 años, ellos no van a estar pensando netamente en una IRA o una EDA, que tiene más prevalencia en las poblaciones menores, aunque puede presentarse. O si están entrevistando a un paciente y sacan los factores de riesgo, un clínico experto automáticamente, cuando se encuentra con un paciente hipertenso y diabético, está pensando en patología cardiovascular. Puede ver, ese dolor torácico puede ser producto de qué, de un infarto o de miocardio. En cambio, el clínico novato tiene que recolectar primero la anamnesis. Luego tiene que hacer el examen físico, una manito. Luego tiene que ver los laboratoriales. Y al final coloca la hipótesis diagnóstica. Y esto es lo que nos diferencia. Los clínicos expertos, en primer lugar, van haciendo hipótesis diagnósticas en lo que va del camino, mientras hacen la anamnesis. Por eso hablan acerca de que su anamnesis es orientada. Por otro lado, los clínicos expertos tienen que contrastar la información versus los clínicos novatos. ¿Y qué es lo que hacen? Los clínicos expertos pueden saltar de un síntoma que es a un síndrome y a un diagnóstico. Por ejemplo, del síntoma A saltan al síndrome B o al síndrome C, y del síndrome B saltan al diagnóstico X y del síndrome C saltan al Y y Z. ¿Y qué más pueden hacer? Pueden ir de retroceso.
En cambio, los clínicos novatos, primero tenemos que establecer toda la historia clínica y luego planteamos recién un diagnóstico, sin pasar por un diagnóstico sindrómico o por otra cosa. ¿Por qué hacemos esto? Porque más adelante veremos qué es un guión de la enfermedad. Entonces, el primer gran paso es adquirir la información. Y la información se adquiere secuencialmente planteando hipótesis diagnósticas en el camino. Luego de que adquirimos la información, que en realidad no está dentro de lo que les voy a enseñar hoy día, se hace la representación del problema. Y para eso quiero plantearles un caso juguetón, ¿ya? Imagina que viene un paciente que llega porque tiene dolor articular. Es un varón de 55 años que tiene hipertensión arterial y hace 3 semanas refiere que ha tenido cierto dolor en la rodilla derecha, leve. Siempre al momento de dormir. Pero él te dice, oye, ayer en la noche mi dolor empeoró horrible y sentí que no podía pararme. Además, tú le examinas la rodilla y está inflamada. ¿Qué más te dice este paciente? Tú le preguntas si ha hecho fiebre o algo más y todo, le tomas la temperatura, no tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica. Listo. Y por ahí te dice que no tiene prótesis de rodilla. O no le han hecho una artroplastía. Entonces te enfrentas con este problema clínico y tienes 2 médicos. El primer médico, que es un residente A, que es un residente super pro, agarra y te dice, varón de 55 años, con factor de riesgo cardiovascular, se presenta con monoartritis, disculpen mi letra, de rodilla derecha, aguda, porque es de un día. Él olvida esto de las 3 semanas. En cambio, este otro patita, que es el B, te va a decir, mira, un varón de 55 años, sin prótesis, con HTA, sin CIRS, con dolor articular hace 3 semanas y que hace un día empeora en la noche. ¿Cuál de los 2 pensamientos te parece más organizado? Obviamente el del primer patita. ¿Por qué? Porque él ha hecho algo que se llama representación de la enfermedad o representación del problema. ¿Qué es la representación del problema? La representación del problema es como un life hack que nos permite introducir una presentación clínica determinada de un paciente a nuestro cerebro. ¿Por qué? Tu cerebro en realidad es como una caja llena de enfermedades, ¿ya? Esta caja llena de enfermedades, ay, qué horrible mi caja, tiene que contrastar con nueva información. Así que esta representación del problema es como una pequeña cartita en la cual se le estás enviando a tu cerebro lleno de enfermedades y las va a ir contrastando con distintos cuadros clínicos que tú te has guardado con el tiempo. Mientras más ordenada esté, más fácil va a ser. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque luego de haber sido contrastada como una representación del problema, va a agarrar y va a darte el diagnóstico definitivo o el diagnóstico inicial, dependiendo del escenario en que te encuentres. Pero ¿por qué esta representación de este señor, del residente A, es tan buena? Es por esto, porque tiene los parámetros que son importantes para una representación del problema. Ellos son el sexo y la edad. ¿Por qué es tan importante? Porque según estudios, el mejor factor para diagnosticar o el que predice quién es más experto no es la clínica per se, es la epidemiología. Entonces, si nos preguntaran cuál es el mejor, qué es lo más importante que hay que saber dentro para hacer el diagnóstico correcto, la epidemiología. Y comenzamos con el sexo y la edad. Luego de la epidemiología, ¿qué es lo siguiente que a mí me gusta bastante? Pues es el curso de la enfermedad. Y luego del curso de la enfermedad, ¿qué es lo que viene? La historia clínica. Entonces vayamos por orden. Lo más importante primero es el sexo y la edad. No vas a pensar en un ACV en un paciente de 3 años. Y tampoco vas a pensar en una neumonía por Streptococcus pneumoniae en un paciente recién nacido. Son distintos escenarios clínicos. La edad es sumamente importante. Lo siguiente es la epidemiología, pero no epidemiología per se, sino epidemiología como factores de riesgo.
o como cosas que van a aumentar, obviamente, el riesgo de tener una enfermedad. Es por eso que en este caso, el clínico planteó que hipertensión arterial podía ir dentro del calificador clínico factores de riesgo cardiovascular. Luego, él convirtió esta semana ¿en qué? En el curso de la enfermedad. O sea, tenemos que poner el curso. Esos son calificadores clínicos. Conviertes palabras de los pacientes, las pasas por tu sistema, que te haría un embudito, y las traduces como qué. Como algo que es agudo, hiperagudo, crónico, subagudo y demás. Y aquí les voy a dar el megatip de todos. Entonces, las enfermedades tienen un curso. Todas. Y es muy importante. Aquellas cosas que sean hiperagudas son las que duran de segundos a minutos. Y acá abajo vamos a poner minutos. ¿Eso qué es? Hiperagudo. O en realidad podríamos decirle que es súbito o brusco. Pero pongamos hiperagudo. Entonces, las enfermedades que duran no de días a semana, o en realidad de minutos a días, hasta una semana a días, son aquellas enfermedades que son agudas. Las enfermedades que duran de días a semanas, pero no meses, son las enfermedades subagudas. Vamos entendiendo. Y las que duran más de meses, o sea, meses para adelante, son las enfermedades ¿qué? Crónicas. ¿Por qué es importante saber esto? Días. Ese es subagudo. ¿Por qué? Porque mira, todas las enfermedades que suelen ser ¿qué? Hiperagudas, solo pueden ser dos cosas principalmente. Pueden ser enfermedades traumáticas. ¿Por qué? Porque los traumas ocurren al toque. O pueden ser enfermedades vasculares. O en muchos casos pueden ser enfermedades idiopáticas. Chévere. ¿Cómo es un ACV? Brusco. ¿Cómo es una disección de aorta? Hiperaguda, brusca. ¿Por qué? Porque hace que el paciente llegue rápido. ¿Cómo es un trauma? Hiperagudo. En cambio, las agudas corresponden más a una etiología infecciosa e incluso inflamatoria. Oye, qué chévere. Las subagudas también están entre infecciosas e inflamatorias. Y las crónicas, ¿qué solamente es crónico? ¿Hay pocas enfermedades crónicas? No. Están las enfermedades autoinmunes. Están las enfermedades neoplásicas. ¿Y qué más? Están las enfermedades infecciosas crónicas. ¿Y cuál es la infecciosa crónica que debemos saber? O infecciosa subaguda y crónica que debemos conocer todos. La TB. Entonces, ¿qué es importante? Saber la epidemiología y el curso. Eso nos aborda todo. Y vamos a ver cómo ha reaccionado este clínico para hacer esto. Entonces, esa es la TBC. Chévere. Listo. Lo siguiente que debemos plantearnos es la presentación clínica. O sea, prácticamente la historia clínica, ¿no? ¿Por qué él ha convertido dolor de rodilla con signos de inflamación en monoartritis? ¿Por qué solo una articulación? Esos también son calificadores clínicos. Monoartritis, poliartritis, oligoartritis, disnea, dolor torácico, dolor en el pecho como si un elefante se parara encima mío. Eso es dolor torácico opresivo. Mientras más calificadores clínicos usa un médico, es mejor. Acá yo usé un calificador clínico para poner que no tiene CIRS, porque hubiera puesto frecuencia cardíaca de 60, floro. Eso es lo que diferencia a un clínico experto de un clínico novato, ¿ya? Poner cronología de Murphy es lo mismo que decir un dolor que se genera en el mesogastrio, que luego de unas 6 horas se irradia a fosa ilíaca derecha, ¿ya? Con las características típicas del dolor. Eso son calificadores clínicos y son importantes. Y luego de eso, el clínico experto coloca laboratoriales extra. Pero, ¿por qué es tan importante esto? Porque él sabe discernir entre la información que es relevante y que no es relevante. Y vayamos. Imagina que le llegó todo un panel laboratorial con leucocitos y él pidió una punción articular y ha agarrado y le ha salido leucocitos en la punción en el líquido articular, en el líquido sinovial, perdón, por encima de 50.000, pero el gramo ha salido sin nada. Entonces, y le ha salido un ácido úrico de 9. Entonces, este médico clínico ha dicho, ya, esto es gota. En cambio, este otro clínico ha agarrado y ha dicho, pucha, esto puede ser artritis reumatoide, puede ser artritis séptica, puede ser gota, puede ser enfermedad de Lyme, o puede ser Zika, o puede ser dengue, o puede ser todo. Pero se dan cuenta de la importancia de usar calificadores clínicos para hacer el diagnóstico. ¿Y qué es lo más importante? La historia clínica. No tanto. Lo más importante es la epidemiología, porque te da el contexto. ¿La gota es frecuente en varones? Claro. ¿Varones más de 50 años? Claro.
Varones que son bien riesgo cardiovascular también. ¿Por qué? Porque eleva el ácido úrico, chico. Entonces, y el curso es excelente. Con esos factores puedes hacer todo. Por eso, cuando alguien te cuenta un caso clínico, siempre comienza por la epidemiología, luego por el curso y al final haz la historia clínica. Es lo más importante para hacer. Luego de eso, este clínico agarró y dijo, ya. Entonces ya tengo todo. Pero ¿cómo se guarda la información? ¿Cómo él va a guardar a este paciente que ha tenido gota? Porque todos los pacientes que tú ves, quieras o no, se guardan en tu cabeza. Y tú tienes a tu pacientito acá feliz. ¡Woo! Soy un paciente feliz. Y para esto se crearon los guiones de la enfermedad. Los guiones de la enfermedad son la forma en la que se almacena la información entre los clínicos expertos y los clínicos novatos. Estos están compuestos por 4 parámetros. El primero es el mecanismo. ¿Qué quiere decir esto? El mecanismo es la fisiopatología. Elevación de ácido úrico, formación de cristales, y luego cuando tú veas van a ser birrefringencia negativa, pero esos cristales que más van a hacer van a producir ¿qué? Inflamación, y ya. Entonces esa es la fisiopatología, todo nace de una elevación del ácido úrico por encima de 6.8. Luego, este clínico va a agarrar y decir ya, lo siguiente que hay que saber es la epidemiología. ¿En quién voy a encontrarla? En mayores de 50 años. En varones. Listo. En pacientes que puedan comer un exceso de carne, que tengan factores de riesgo cardiovascular. Bacán. O en pacientes que estén en tratamiento antineoplásico. ¿Por qué? Porque se eleva el ácido úrico. ¿Ya? Listo. Entonces ya tienes tu epidemiología. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la epidemiología nace del mecanismo. Es tan brutal. Acá va el curso. ¿Cómo es el curso? Es agudo. Pero es agudo netamente o el curso puede seguir otro trozo. Es crónico, recurrente. Porque el paciente va a tener todo un seguimiento de la enfermedad y va a ir evolucionando. Y la historia clínica del estadio agudo, ¿cómo es? Es una monoartritis que ya es inflamatoria, que tiene el líquido sinovial inflamatorio. Y que el paciente puede o no puede tener tofos. ¿Y tiene el ácido úrico elevado? Sí. Entonces, esta es la presentación del paciente. Pero, ¿qué es interesante con los guiones de la enfermedad? Que tú puedes tener un paciente X, o puedes conocer una enfermedad X. Imagínate, infarto agudo de miocardio. Y tú no tienes solo un guión de la enfermedad de infarto agudo de miocardio. Tú tienes un montón de todos los pacientes que has visto en algún momento. Este puede ser el guión de la enfermedad de un paciente de 50 años que era súper típico, que tenía todo. Este puede ser el guión de la enfermedad de un paciente diabético, pero que no tenía dolor torácico, sino que se presentó con disnea. Este puede ser el guión de otro paciente que en realidad no tenía un infarto agudo de miocardio per se, sino tenía una angina de Prince Metal. Era un joven que había consumido cocaína y que le presentó el dolor en la noche. Y te das cuenta que tú tienes un montón de guiones de la enfermedad por una enfermedad sola. Y es así como se guardan estos guiones. ¿Y por qué es importante esto? Porque luego tu guión se va a contrastar con más enfermedades. Y los clínicos expertos pueden contrastar sus guiones de la enfermedad para definir, ya, esto es esto, esto es esto. Y esto les va a permitir hacer algo que se va a llamar heurísticas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu doctor diagnosticó tan rápido un caso cuando tú se lo presentaste y te dijo, ya va a tener esto, 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 esto? Es porque ellos han visto tantos pacientes que tienen tantos guiones de la enfermedad que pueden hacer heurísticas. O sea, son maneras de ahorrar trabajo cognitivo y diagnosticar súper rápido. ¿Ya? Eso es chévere de un guión de la enfermedad. Recuerden, mecanismo, epidemiología, historia y curso. Pero ¿para qué rayos tengo un guión de la enfermedad? ¿Para qué? Para contrastarlo. ¿Y cómo lo contrastas? Lo contrastas para generar hipótesis diagnósticas. Pero para esto hablemos de cómo se compara adecuadamente 2 enfermedades o 3. Volvamos al caso de la gota. Imagina que tenías este paciente que tiene gota. Chévere. Y luego te dijeron también, mira, pero también puede ser artritis séptica, ¿no? Porque ante toda monoartritis, ¿qué vas a pensar? Artritis séptica. Así que vamos. Entonces, ¿qué tiene un guión de la enfermedad? Vamos, por fisiopato, epidemiología, curso e historia clínica. Entonces, y las comparamos. Así es como se hace un cuadro comparativo, ya contrastando las enfermedades. Fisiopatología de la gota, ¿cuál es? Elevación de ácido úrico. Y formación de cristales. Chévere. En la artritis séptica, la más frecuente es de vía hematógena. ¿Y cuál es el patógeno más frecuente? Staphylococcus aureus. ¿Y cuál es la articulación más afectada? En lactantes es la cadera y en niños es la rodilla. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo en gota va a ser varón, mayor de 50 años, y con otros factores cardiovasculares o que tome algún medicamento que haga que haya un recambio rápido de ácido úrico.
Y la artritis séptica usualmente se presenta en varones mayores de 80 años o en lactantes. ¿En quiénes? En quienes tienen una prótesis de rodilla. Estos pacientes son los que tienen más riesgo, más RR. ¿Por qué? Porque en JAMA se hizo un artículo, a ver, este paciente tendrá artritis séptica y plantearon que estos eran los que más RR o más likelihood ratio en realidad daban para esta enfermedad. El curso de ambos es agudo. La historia clínica de una va a ser la misma, monoartritis de rodilla, puede ser las dos. Pero ¿cuál tiene SIRS? Esta. ¿Cuál tiene el gram positivo? ¿O cuál tiene bacterias? Esta no. Esta no tiene SIRS. ¿Cuál podría tener litiasis renal? Esta. Y vas comparando. Pero ¿de dónde sacaste todo? De fisiopatología. Es por eso que fisiopatología es muy importante, porque te permite razonar todo el resto de conocimiento. Pero ahora mira, yo te voy a decir que tienes un paciente con faringitis. ¿Ya? Y yo te voy a decir cuáles son los 3 diferenciales que deberías plantear ante una faringitis. Tienes una faringitis. Obviamente obviando la viral, ¿ya? ¿Por qué no plantees la viral? Es un paciente varón de 20 años que tiene relaciones homosexuales, ¿ya? Entonces, los 3 diferenciales que te van a decir son mononucleosis, síndrome retroviral agudo y faga bacteriana, que en realidad es faringitis aguda bacteriana, que es por Streptococcus pyogenes. Chévere. Entonces, mira, tienes 3 diferenciales. Vamos en orden. La epidemiología primero. Fisiopato no la coloquemos, ¿ya? Epidemio. Vamos a hacer el diagnóstico. En faga, ¿de qué edades? De 5 a 15 años. Usualmente son niños, entonces tiene 20. La aleja un poco. El curso, ¿cómo es? Agudo. Y la historia clínica, ¿cómo es? Vas a tener faringitis, pero ¿qué vas a encontrar en las glándulas? Vas a encontrar exudados. Y es importante. Y vas a encontrar adenopatías dolorosas. En cambio, en la mononucleosis, ¿la edad cuál es? 10 a 20 años. Incluso puede ser en menores, ¿no? Usualmente es en qué edad. ¿Por qué le dicen enfermedad del beso? Ya. Buscas el antecedente de que se ha besado. Aunque en realidad no es útil, ¿ya? Pero igual, lo pones porque sí. El curso va a ser más subagudo. Y la historia clínica, este paciente va a tener faringitis, pero no va a tener no va a tener esto exudados. Va a tener adenomegalias. ¿Y qué más va a tener? Va a tener esplenomegalia. Entonces, y este paciente con síndrome retroviral agudo va a tener como la mononucleosis. ¿Pero qué? Pero su epidemiología va a ser un paciente que tiene sexo con hombres. Es un paciente con factor de riesgo o que ha tenido alguna relación sexual de riesgo. ¿Y por qué es importante esto? Ahora vamos al curso. Va a ser agudo o subagudo. Y dentro de la clínica, ¿qué vamos a tener en este paciente? Vamos a tener básicamente lo mismo. Adenomegalias, faringitis y demás. Pero ahora, veamos qué tienen en común. Y para eso sirven estos diagramas booleanos. Estos, bueno, lo que vimos en teoría de conjuntos hace cuando éramos niños, para contrastar enfermedades. Ahora, hablemos acerca de 2 conceptos. Los hallazgos diferenciadores, que te permiten discernir entre 2 a 3 enfermedades, bueno, de un montón de enfermedades, y los hallazgos clave. ¿Qué es un hallazgo diferenciador? Pues que te permite discernir. Entonces, subagudo y subagudo. Es un hallazgo diferenciador, claro, que te permite discernir entre faga, mononucleosis y síndrome retroviral agudo. Pero ¿cuál es un hallazgo clave? Las relaciones. La epidemiología es un hallazgo clave. Esplenomegalia también puede ser. Y es por eso que cuando das tablas comparativas, establece cuáles son hallazgos clave y hallazgos diferenciadores. Porque te va a permitir orientarte más a un diagnóstico. Luego de eso, tienes que plantear un diagnóstico diferencial. Y eso se hace por probabilidades. Usualmente cuando tenemos una probabilidad mayor al 60%, mayor al 70%, es un Tier 1. ¿Qué es un Tier 1? Cosas que sí o sí son probables de que puedan ser. En este caso, un síndrome... Imagínate que no fuera HCH y fuera un varón de 23 años con faringitis que ha tenido relaciones sexuales de riesgo hace 2 semanas. Así que tiene exudados. Así que lo más probable es que parece que es una faringitis bacteriana. Pero en el Tier 1, ¿qué va? Algo que es probable... Y también pensando en emergencia. Algo que si te pasa, que si se te pasa, sería muy malo. ¿Y qué sería eso? El síndrome retroviral agudo. Luego podrías poner otro. En el Tier 2 van otros diagnósticos diferenciales que no tienes que tratar de olvidar. Por ejemplo, la mononucleosis que puede ser. En el Tier 3 son cosas más alejadas, que en realidad no deberían ir en tu diferencial, pero tienes que tenerlas en cuenta porque como estudiantes nos ayuda a estudiar un poquito más, redundando, ¿no? Entonces, el Tier 3 que podría ser faringitis aguda, pero por gonococo. Chévere.
Listo. O una reacción adversa si tomara metimazol. Listo. Pero ¿qué nos importa entonces diagnosticar? Los dos primeros. ¿Por qué es importante pedir exámenes diagnósticos? Porque los tratamientos a veces pueden ocasionar más daño que la misma enfermedad. Imagínate este escenario. Tienes un paciente con TEP. ¿Por qué ponemos tantos algoritmos en TEP? ¿Por qué planteamos el score de Wells? ¿Por qué tenemos que estar seguros? Porque el tratamiento de la anticoagulación es riesgoso para el paciente y tú para instaurarlo tienes que estar totalmente seguro. O la enfermedad podría representar mayor mortalidad que si no instauras el tratamiento, como el COVID. Entonces tienes una línea, tienes tu horizonte clínico y tienes un punto de seguridad. Aquí es mientras más seguro estoy y acá atrás es mientras menos seguro estoy o la puedes descartar. Y tienes este limbo, que es el limbo entre descarta y trata. Imagina que tu enfermedad quedó acá. Tienes un 30% de probabilidad, pero todavía no la puedes descartar. Así que, y tú quieres establecer el tratamiento. ¿Qué deberías solicitar para pasar este umbral de tratamiento? Tienes que pedir un test diagnóstico. ¿Y por qué es importante pedir test diagnósticos? Para el tratamiento. Y aquí te presento mi abordaje, que me encanta. Amo este abordaje, que es el abordaje de ETS. El abordaje de ETS plantea lo siguiente, que lo primero que hay que hacer luego de establecer el guión de la enfermedad es diagnosticar. Luego de diagnosticar tienes que estratificar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una colecistitis leve, sin nada, o una colecistitis moderada, que en realidad puede tener un piocolecisto, o puede tener un enfisema, o una colecistitis enfisematosa, una colecistitis gangrenosa. Y no es lo mismo una colecistitis con signos de severidad, que va a ser que falla circulatoria, síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿Por qué? Porque cada una de ellas va a requerir un tratamiento distinto de acuerdo a la severidad. Eso es importantísimo. Y luego, siempre tienes que hacer un seguimiento. Eso es lo que hace un clínico experto. Sigue a su paciente, ve las complicaciones y recibe feedback. ¿Ya? Para eso quiero hablarles acerca de un modelo bayesiano, que plantea de que cuando tienes todo un escenario clínico que ya conoces, te encuentras ante un examen físico, o ante un hallazgo en el examen físico, o ante un hallazgo en el laboratorio, toda la posibilidad cambia. Y es por eso que se crea este diagrama de Fagan. ¿Qué es este diagrama de Fagan? Este diagrama de Fagan plantea que tú tienes un valor pretest, tienes un valor post-test y tienes un momento en el cual tú vas a comparar con algo. ¿Y qué recomiendan? Recomiendan usar algo que no nos han enseñado, que se llaman likelihood ratio. ¿Qué es un likelihood ratio? Es en realidad la probabilidad de que con ese hallazgo un paciente tenga o no tenga una enfermedad. Y lo graficamos así. Por ejemplo, mira, comenzamos acá arriba. Acá arriba, si tu paciente le hiciste un examen clínico y todo, o en realidad viene, imagina ya, ese es el caso. Tu paciente viene con tos, viene con fiebre y viene con disnea. Y el curso es agudo. La probabilidad de que sea una neumonía, porque todavía no has escuchado los pulmones, es alta. Así que, ¿qué deberías hacer? El siguiente paso, hacer el examen pulmonar. Porque al final todas las neumonías se confirman con radiografía de tórax, ¿no? Listo. Imagina que con eso tienes una posibilidad de 50%. ¿Ya? Ahora, tú agarras y le pediste un ataque torácica, porque dijiste ya, yo me rayo y le pido un ataque. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el ataque es positiva, el likelihood ratio del ataque podría estar entre 10 a 20 y podrías aumentar tu chance de que el paciente tenga el caso. ¿Por qué? Porque estás ante una nueva información. Y si es una neumonía, entonces, ¿qué dijiste? Pasaste esto y puedes tratar, claro, pero también lo hubieras podido tratar empíricamente, ¿no? Pero ahora, si la ataque hubiera salido negativa y todo hubiera salido negativo, el likelihood ratio sería negativo y disminuiría tu probabilidad de enfermedad y la bajaría descartándola, haciéndote buscar nuevas posibilidades. Para tip, hay un libro que se llama Physical Based Examination, no, Evidence Based Physical Diagnosis, que plantea de que cuando tú haces un examen físico, cada examen, cada maniobra que haces, tiene un likelihood ratio. La que más likelihood ratio positivo tiene para neumonía es la alteración en la amplexación torácica. O sea, ¿te das cuenta lo brutal que es esto? Es buenazo, ¿ya? Ahora vamos. Entonces, por eso es importante. ¿Y qué hace luego un clínico experto? Lo que hace siguiente es evaluar con nueva información. ¿Pero por qué? Porque existen los sesgos. ¿Pero por qué? Porque existen los sesgos cognitivos. ¿Qué rayos es un sesgo cognitivo? Son aquellos errores que se presentan en nuestra cabeza. Y nos dicen, no, eso funciona, eso no. Entonces, cuando un clínico se enfrenta a un paciente,
Es poco probable que el paciente te dé la información correcta al inicio porque el paciente tiene sesgo de memoria y no se olvida algunas cosas. Así que, imagina que solo hiciste una historia clínica al inicio y no volviste a preguntar. Y en este momento aparece una nueva información. Nueva información. Y aquí que refuta la información pasada. Pero tú dices, nah, no voy a hacerle caso. Este sesgo se llama sesgo de anclaje, en el cual, aunque tengas nueva información, vas a agarrar y vas a quedarte con la información que tenías previamente. Luego, imagínate que tú agarras y ves a un paciente con dolor torácico, es obeso y se agarra el pecho. Ya dices un infarto de miocardio. Pero luego revisas bien y no tiene el EKG alterado, tiene las tropolinas elevadas, ha tenido una infección viral antes, era una miocarditis. Pero tú hiciste un infarto de miocardio. ¿Por qué? Porque el método que has usado ahí es el reconocimiento de patrones. Entonces, para acabar, hagamos una última revisión de todo. El razonamiento clínico es el método adecuado que se debería usar para llegar a un diagnóstico clínico y cometer menos errores. Todo comienza adquiriendo la información. Los expertos adquieren la información secuencialmente, o sea, mientras van adquiriendo nueva información, van planteando nuevos diferenciales. Y por eso requieren menos información que los clínicos novatos. Luego, representan el problema, y una buena representación del problema te permite que esa información entre en tu cerebro y pueda ser contrastada con otra. ¿Y qué tiene? Tiene el sexo y la edad, los factores de riesgo, el curso, la historia clínica, o en realidad serían los síntomas y signos o los síndromes, y el laboratorial. ¿Para qué? Para luego contrastarla. ¿Con qué la contrastas? Con distintos guiones de la enfermedad. ¿Y qué tiene un guión de la enfermedad? Tiene mecanismo, epidemiología, historia, presentación y curso. ¿Por qué? Porque luego estos los vas a contrastar entre varios. ¿Y qué es lo más importante dentro de todos los guiones de la enfermedad? La epidemiología y el curso. ¿Y qué te permite razonar todo el resto? La fisiopatología. Luego diagnosticas usando un modelo bayesiano, que en realidad no lo haces todo el tiempo, pero sería bueno que lo hagas como modelo de práctica, porque tienes que pasar el umbral diagnóstico. Una vez que explicas tratamiento, tienes que evaluar, porque un buen clínico usa el abordaje de ETS, diagnostica, estratifica, trata y sigue. Y bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en el próximo Mapa Mental.